Hola, saludos a todos. En nombre del equipo de Mindalia Televisión soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros César Arévalo y viene a compartir la charla titulada ¿Cómo interaccionan nuestros sentidos con las emociones? César Arévalo es profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, tecnólogo en entrenamiento deportivo del SENA, con una experiencia de 6 años orientada a la actividad física para la salud, preparación física, acondicionamiento anatómico, pilates mat, suelo o yoga, con conocimientos orientados al entrenamiento neuromuscular o control postural. Ha escrito también varios artículos para medios especializados. Mindalia quiere colaborar contigo poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar, ponte en contacto con nosotros a través del correo +@mindalia.com. Repetimos, +@mindalia.com. Si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes. Acordaros que siempre se os olvida el país y seguido de vuestra pregunta en cuestión. Y ya sin más, pues vamos a dar paso a nuestro invitado, a César Arévalo y su conferencia ¿Cómo interaccionan nuestros sentidos con las emociones? César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas tardes aquí en Latinoamérica, en España, en Europa, buenas noches ya para los que están a punto de descansar. Les agradezco el acompañamiento y el estar aquí al tanto de esta charla. Les agradezco también al grupo de Mindalia que estuvo pendiente y que estuvo al tanto de ver esta nueva charla para ustedes. También le agradezco a Nelson, que es acá el que está a cargo en Colombia, el cual está reclutando personas profesionales y que estén interesados en transmitir ideas y conceptos diferentes sobre la ciencia, sobre la salud y sobre la meditación. Pues nada, ya que me gustaría también agradecer a todos los que han visto y visualizado esta charla. Pues es para mí un gusto estar aquí y darles un pequeño concepto y una pequeña experiencia que he tenido en el transcurso de la vida. Bueno, prácticamente lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre cómo interaccionan nuestras sensaciones con las emociones. Es un tema muy interesante, el cual no ha sido abordado, aparte científica, y muchas veces no identificamos y diferenciamos una sensación con una emoción. Lo que vamos a aprender en el día de hoy es qué es una sensación, qué es una emoción, quién es el encargado de transferir esa emoción y quién es el encargado de transferir esa sensación. Y así mismo vamos a ver la clasificación de las emociones y las sensaciones, que es una clasificación fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y básicamente, pues nada, esa sería la introducción. Al final pueden recurrir a preguntas o inquietudes que ustedes tengan durante las charlas, durante este momento de charla. Bueno, vamos a darle inicio. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y voy a compartir la parte de la presentación. Es una presentación muy corta donde empezamos a decir cómo interaccionan nuestras sensaciones con las emociones. Prácticamente una sensación es todo lo que captamos a través de los sentidos. Si nosotros vemos la figura a mano derecha, donde nosotros estamos interrelacionados con el sistema nervioso central
y el sistema nervioso periférico. Es decir, el sistema nervioso central es el que hace toda la parte de control interno por medio de motoneuronas y nervios que están interconectados con los músculos. Este sistema nervioso central está interconectado con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico primero está en los tejidos blandos, en los cuales se encuentran los músculos, además de eso está los huesos y está los pies, la piel o el tacto, la parte superficial. Entonces, prácticamente el sistema nervioso periférico es todo lo que está a la periferia del sistema nervioso central, es decir, lo que está alejado de toda la parte del sistema nervioso central. Siendo así, nosotros todo lo que captamos a través de los sentidos lo damos a través de básicamente de 5 sentidos: el oído, el olfato, el tacto, la vista, el gusto. Si nos damos cuenta, durante este proceso, cada vez este es un sistema nervioso periférico, porque estos son los sentidos que tenemos actualmente. Y pues que el ser humano con ese es el que se identifica ante otros seres vivos. Entonces, normalmente en el olfato, nosotros al inhalar profundamente, detectamos olores ya sea agradables, desagradables, que no se entienden, pero que continuamente el cerebro va captando y lo que va haciendo es respondiendo a esa necesidad. El oído, normalmente el oído nosotros tenemos señales en las cuales los sonidos son muy suaves o son muy fuertes. Cuando son muy suaves, nuestro organismo lo que hace es relajarse. Cuando es muy fuerte, lo que hacemos es que nuestro organismo entre en un estado de, de, de un estado de todo el sentido. Ok, entonces básicamente en ese sentido,
Bien, espectadores, pedir disculpas antes que nada. Hemos tenido un pequeño problema con el PowerPoint, ya solventado. Así que disculpar este pequeño tiempo que hemos estado ahí como intentando subsanarlo. Ahora mismo, a partir de ahora, va a seguir con la conferencia César. Y pues nada, os voy a dejar con él ya para que continúe y con la diapositiva de PowerPoint en la que estábamos. Ahora se la pondré también para que la vea en el Hangout. Vamos, un momentito, disculparme. Ahí, y a la Bel también. Y él, pues eso, me puede decir adelante para pasarla en este caso. Bueno, pues César, de nuevo ya estamos contigo. Disculpa este corte. Ya cuando quieras podemos seguir, si quieres, en la diapositiva. Así que cuando quieras, gracias. Listo, muchas gracias, John. Es muy agradable que podamos contar con todo este tipo de tecnologías para subsanar estos errores. Pues prácticamente como les estaba diciendo, nosotros cuando identificamos qué es una sensación, entonces lo que decimos es sensaciones, todo lo que captamos a través de los sentidos. Yo estaba hablando de dos sistemas del ser humano, que él tiene el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es todo aquel que está compuesto por la médula espinal y el cerebro y el cerebelo, en el cual el cerebelo capta toda esa información, lo que hace es transferirla al cerebro. El cerebro lo que hace es transformar por medio de recuerdos o del aprendizaje o de algunas experiencias que se han tenido. El cerebro lo que hace es transferir respuestas al cerebelo, y ahí sí llevarlas y transferirlas por la médula espinal, interconectándolas por nervios adyacentes a los músculos, a los huesos, o a otros tipos de tejidos de tejidos del órgano, de cualquier órgano del ser humano. Entonces estamos dividiendo que el sistema nervioso periférico es todo lo que está en la periferia, hacia la periferia del sistema nervioso central. Entonces estamos hablando de los músculos, de los huesos, de la piel, de todos esos órganos que están extrínsecos al sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico lo que hace es responder por medio de las neuronas sensitivas, es decir, de respuestas aeferentes, que conducen señales de los receptores al sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros sentimos algo por medio de los sentidos, o sea, por medio del tacto, de la vista, del oído, o de todo el tipo de todos los 5 sentidos, lo que hacemos es que hace una interconexión con el sistema nervioso central. Por medio de nervios que están interconectados con la médula espinal, lo que hacemos es que las interneuronas se transfieran por medio de neuronas de asociación, y estas confinadas al sistema nervioso central. Posteriormente, el cerebelo, como les decía, capta la información y asimismo la envía al cerebro para que la procese y vuelve al cerebelo, y ese cerebelo lo que hace es transferir la información. Entonces ahí se produce una respuesta diferente. Entonces las neuronas motoras lo que hacen es conducir a una señal de defensa o de actividad muscular. Entonces ahí es cuando nosotros respondemos, ya sea quitando la mano porque durante el tacto tocamos algo muy caliente, entonces lo que hacemos es quitar la mano como respuesta eferente a la señal que estamos recibiendo. Entonces, eso es lo que hemos clasificado, lo que quiero que ustedes identifiquen de una sensación. Ya, adelante, John. Entonces, como yo les estaba explicando, ¿cómo es el momento en el que el tacto o toda la parte de los 5 sentidos, el tacto, el olfato, el oído, la vista y el gusto, se ven interconectados con el sistema nervioso central? Acá vamos un ejemplo con la mano acercándola al fuego, donde lo que hacemos es que en ese instante, cuando dejamos la mano quieta en la llama del fuego, lo que hacemos es sentir y percibir esa calor. Esa señal nos llega, como ya les digo, como todo ese proceso que les había explicado a nivel de aferente y eferente, y lo que hacemos es responder a nivel eferente. Después de un tiempo,
tolerable, lo que hacemos es quitar la mano de manera involuntaria o voluntaria. Hay veces que el cuerpo responde de las dos maneras, pero eso lo vamos identificando conforme a las sensaciones o a los estímulos que estamos recibiendo durante el día. Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos explicando en el fuego el sentido del tacto, cuando estamos haciendo el ejemplo de todos, es porque hay una clasificación de la que les estaba hablando al inicio de la introducción, que es la clasificación de las sensaciones. Entonces, dale, cámbialo, John, disculpa. Pasa a la siguiente. Bien. Entonces, clasificación de los sentidos es cuando nosotros hacemos unas sensaciones positivas y unas sensaciones negativas. Esas sensaciones positivas y negativas generan una experiencia. Es decir, cada vez que nosotros palpamos algo o estamos viviendo una experiencia, ya sea, vamos a dar un ejemplo desde el inicio, desde la vista, desde el primer tacto que es la vista. Nosotros cuando vemos algo extraordinario, cuando vemos un paisaje, eso lo que nos hace es generar una experiencia. Por ende es una sensación positiva, porque es algo que nos gusta o es algo que el cerebro capta con algo de tranquilidad, con algo de felicidad. Posteriormente, en la parte del oído, cuando nosotros escuchamos una melodía o una canción que nos gusta, automáticamente el cerebro da señales de felicidad. Entonces lo que hace es activar el sistema nervioso y el sistema hormonal, y lo que hace es liberar hormonas de felicidad, hormonas de tranquilidad, lo que eso es lo que nos hace dar paz interior. Y además de eso está el olfato. El olfato está lo mismo cuando nosotros olfateamos en esencias o que hay un lugar extraordinario y más encima está acompañado de esencias o olores que podemos, que es dulces para el olfato. Entonces eso nos genera una experiencia. Posteriormente está el tacto. El tacto, como les decía, cuando nosotros tocamos una cobija, por ejemplo, en el caso que sea positiva, cuando tocamos una cobija o una piel suave, o esa cobija que nos hace sentir tranquilos, que nos acobija del frío, de esas temperaturas altas de frío, entonces eso nos genera una satisfacción. Y después está el gusto, donde nosotros, por medio de la saliva y por medio de enzimas, que vamos liberando al momento de captar los alimentos, lo que hacemos es liberar emociones y generar una experiencia como de que, uy, me gusta, no sé, una pizza, y esa pizza da la casualidad que te gustó más la de champiñones. Generaste una experiencia. Eso fue una sensación positiva. Muy bien, entonces en ese orden, en ese ciclo están también las negativas, la clasificación de los sentidos a nivel negativo. Entonces ahí es cuando nosotros llegan los dolores musculares, llegan los dolores articulares, llegan el dolor de cabeza. Entonces todo esto es porque hay una sensación desde un inicio que fue negativa. Entonces, el ejemplo que les daba antes de esta diapositiva era el fuego. Cuando nosotros quitamos la mano del fuego, automáticamente aprendimos que no podemos volver a tocar el fuego durante cierto tiempo, porque ya automáticamente lo que hacemos es que llega a la epidermis y ahí lo que está es interconectándose allá a liberar otro tipo de sentidos, de nervios que están alterando nuestra salud. Eso mismo pasa cuando nosotros visualizamos algo, o por ejemplo en el caso de la vista, vemos algo que no nos gusta, algo desagradable. Entonces en ese instante lo que hacemos es generar una experiencia. Cuando volvemos a ver esa experiencia, automáticamente el cerebro es receptivo y él dice, hey, eso no lo puedes volver a ver. O se genera un choque y lo que haces es frustrarte, o lo que haces es el cuerpo por respuesta voluntaria e involuntaria, lo que hace es liberar esas emociones negativas.
También está el oído, cuando tú escuchas una melodía que no te gusta, algo muy fuerte o algo muy grosero, no sé, lo sea lo que sea, que lo que no, que sea que a ti no te interese, o que sea muy fuerte para tu intelecto. Entonces, lo que hace el cerebro, es decir, eso automáticamente no lo tengo captado en mi experiencia. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, automáticamente generamos esa emoción negativa, esa sensación negativa. Por ende, le eliminamos ese sonido. Está también el olfato a nivel negativo. Cuando tú eh, olfateas algo que no te gusta, automáticamente tú te alejas. Involuntaria y voluntariamente tú dices, no, esto no me gusta y tú ya tienes esa captación. Entonces tú dices, esa sensación te genera una sensación negativa, entonces lo que tú haces es alejarte. El tacto lo mismo, como ya les había explicado, y el gusto en lo que es lo de alimentos. Entonces, en la parte de dolores musculares y dolores articulares, se deben a que los sentidos, cuando nosotros durante el día recibimos un mensaje, no sé, un mensaje negativo por medio del oído, que nos dijeron, no sé, tu madre está enferma. Entonces, en ese instante, generas una sensación negativa. Por ende, tu cuerpo está respondiendo a esas sensaciones y lo que hace es inhibir la acción voluntaria y lo que hace es tensionar los músculos, generar una palpitación elevada, o sea, el corazón se te activa, tus pupilas se dilatan. Entonces, todo ese tipo de cosas van influyendo en este sentido. Entonces, sigamos adelante. Esa era la parte de clasificación de los sentidos. Ahora vamos a hablar de la emoción, que es el resultado de esa sensación. Entonces ahí es cuando es el resultado psicológico y o conductual de una sensación. Recordemos que la conducta es el comportamiento que voy adquiriendo, que el ser humano va adquiriendo a través de la experiencia, a través de lo que va viviendo cada día. Entonces, cada vez que el ser humano tiene una experiencia, va generando un comportamiento, ya sea de alejarse o ya sea de acercarse, de decir, eso me agrada, eso no me agrada. Entonces ahí es cuando el ser humano normalmente le llaman que el ser humano tiene máscaras, que es cuando nosotros lo que hacemos es ocultar la felicidad o ocultar el estrés o ocultar el cansancio para mostrarle a los demás que yo me siento bien, que estoy generando una emoción positiva. Entonces aquí está la clasificación siguiente. Entonces, la clasificación de las emociones están a nivel positivo y igual a nivel negativo, al igual que las sensaciones. Cuando hablamos de clasificación de las emociones positivas, es cuando nosotros generamos una experiencia y esa experiencia nos generó un estado de ánimo agradable. Entonces, en los cinco sentidos tenemos recibimos los cinco sentidos de tal manera agradables. Entonces, lo que hacemos es responder por medio de una sonrisa o por medio de una felicidad o algo grato, algo que tú digas, uy, eso fue increíble. Entonces, automáticamente tu cerebro capta esa información y él la deja de guardada. Y lo que hacemos es que después, cuando vuelvas a tener una experiencia idéntica a esa, entonces lo que hace el cerebro es decir, tú ya tuviste esta experiencia, te envía esta señal. Entonces después de eso vienen, o sea, cuando tú ya, ¿qué hago a entender cuando esto es una tarea para todos y es que la tarea fundamental es conocer cuáles son nuestras sensaciones negativas y cuáles son nuestras sensaciones positivas. El día que nosotros estemos estresados, que estemos descontrolados, que no sepamos para dónde ir, que estamos estresados, automáticamente tú puedes recurrir a la sensación negativa, a la sensación positiva, para que te promueva una emoción positiva. Entonces, que te genere una experiencia o que tu cuerpo te diga, esto ya lo viviste, esto es lo que te hace feliz.
Entonces, esa es una tarea que normalmente es una pregunta muy común, como decir quién soy yo o para qué vine aquí a este mundo. Entonces, todo este tipo de cosas la vas tú descubriendo en el proceso evolutivo del ser humano. O sea, cada vez que tú vas viviendo una experiencia, sea buena o sea mala, sea negativa, sea positiva, eso te va a permitir generar un, un conocimiento y un aprendizaje que es recíproco, que tú estás transmitiendo ese aprendizaje a través de las sensaciones, a través de las emociones, a través de el hablar con las personas, de escuchar a las personas y de identificar ese tu yo interior. Entonces, lo que hacemos, lo que quiero que hagan es esa tarea, identificar cuáles sensaciones son positivas, cuáles en emociones son negativas, y así, o sea, de ambas partes, sensaciones negativas y positivas, emociones negativas y positivas. Y lo que hagan es eso, que cada experiencia te genera una sensación y una emoción. Pero entonces, primero, ¿qué sucede? Nunca sucede primero la emoción, porque para que suceda una emoción, se tiene que generar, tiene que haber algo antes, y por ese antes es una sensación, y tiene que ver con todo el sistema nervioso periférico. Cuando tú captas todos esos sentidos, captas todos esos estímulos externos, sean auditivos, sean del tacto, sean olfativos, todo ese tipo de estímulos, eso te van a permitir generar un aprendizaje continuo. Y además de eso, vas a generar esas emociones. Otra cosa que les quiero señalar es la siguiente, qué pena contigo, John, muchas gracias. Entonces, la siguiente es una proyección visual. Cuando nosotros captamos o identificamos nuestras sensaciones negativas y positivas y nuestras emociones negativas y positivas, automáticamente tú puedes proyectarte. ¿Por qué? Porque tú ya te conoces, tú ya sabes para dónde vas, tú ya sabes controlar tus nervios, tú ya sabes controlar tu sensación, tú ya sabes controlar tu emoción. Entonces en ese instante lo que haces es un control interno donde el cerebro, tú estás entrenando a tu cerebro, porque eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta, estamos pensando mucho en lo exterior y que en lo interior. Es decir, nos preocupamos mucho por el cómo nos vemos, el cómo nos sentimos y no nos preocupamos en el interior. Nos hace falta más conocernos a nosotros mismos, nos preocupamos más por el otro y no identificamos nuestros errores, no identificamos nuestras posibles complicaciones, nuestras experiencias negativas, que es lo que nos están perjudicando el transcurso de la vida o la evolución que vamos teniendo día a día. Entonces, prácticamente, esa proyección visual nos permite estar en un estado de conciencia tranquilo. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón, nuestros órganos internos, ya sean que esos órganos que están ligados al sistema nervioso central, como es el sistema cardiorrespiratorio, como es el sistema pulmonar, como es el sistema osteomuscular, como es el sistema linfático y es el sistema inmunitario, o sea, inmunológico. Todo eso está implicando. Entonces, cuando tú te proyectas y te visualizas, eso lo haces por medio de una sensación positiva que te promueve una emoción positiva. Entonces, damos un ejemplo. Por ejemplo, la muchacha está sentada a la orilla del río, a la orilla del mar, y ahí lo que hace es proyectarse por medio de la tranquilidad y el silencio que le genera ese espacio. Y ahí lo que hace es proyectarse. Entonces, eso es una emoción. O sea, primero tú sentiste y visualizaste el entorno. Visualizaste que todo es tranquilo, todo es suave, todo es paz. Esa sensación te promueve en la emoción, que es la proyección visual, que es donde tú ya das el paso a que tu corazón, sientes los latidos de tu corazón, sientes en qué momento entra oxígeno a tu cuerpo y sale dióxido de carbono de tu cuerpo,
y asimismo vas sintiendo tranquilidad, vas sintiendo paz interior, y lo que vas haciendo es proyectándote y vas a ir diciendo, listo, esto es lo que visualizo, esto es lo que me proyecto ser y lo que estoy para este mundo, para eso vení, para eso llegué a este mundo. Entonces automáticamente tienes tu respuesta, pero lo haces de esa manera, conectando la sensación con la emoción. Pero como te digo, o sea, el ser humano nunca tiene una emoción primero, no, primero hay una sensación detrás de eso. Está la sensación y ahí está la emoción. Entonces, en ese orden de ideas, eh, quiero compartirles, ya hemos culminado la parte de la presentación de las diapositivas, si quieres ya la podemos cerrar. ¿Yo? Muchas gracias. Bien, entonces práctica les quiero compartir un libro que me gustaría que lo leyeran y es Cómo vivir 365 días al año. Es el autor Dr. John Schindler y ese libro lleva una proyección bastante diferente y él señala que las emociones, eh, el 90% de las enfermedades es por las emociones, de las emociones negativas. Cuando tenemos una emoción negativa, lo que hacemos es que nosotros perdemos la visualización, perdemos la proyección. O sea que esa sensación y esa emoción negativa que estamos viviendo, que estamos captando, puede generar implicaciones en la salud. Como les decía, cuando llegamos a captar, por ejemplo, el mensaje que les señalaba hace un momento, ese mensaje automáticamente llega al cerebro y responde a todos los sistemas, en especial el sistema inmunológico, es el de las defensas. Es cuando tus defensas se bajan a la totalidad y lo que pasa es que te da gripa, te da resfriados, te duele la cabeza, te duelen los músculos, sientes tensión muscular y es precisamente la respuesta a esa emoción, a esa sensación primero y después esa emoción. Entonces, prácticamente cuando estés en esa situación, tú tienes que identificar cuál es tu sensación positiva para cambiar, para revertir esa emoción negativa. Y asimismo tú decir, listo, yo vengo a este mundo para hacer para hacer este trabajo para los demás, para ayudar a los demás, no sé, lo que tengamos cada uno o lo que proyectemos cada uno. Pero eso lo haces con tu yo interior, interactuando con esa sensación, esa emoción. Y ya quiero compartirles otra cosa, y es que cuando tú haces dos diferencias entre aprendizaje y percepción. Cuando tú haces una percepción, entonces, por ejemplo, es la manera en la que el cerebro siente los estímulos sensoriales que recibe a partir de los sentidos para formar una impresión consciente. Es decir, entonces cuando tú captas un sentido, por ejemplo, el niño, cuando él ve una pelota, automáticamente la impresión consciente él va a sentir es que es redonda. Entonces él lo que hace es a través de los sentidos identificar cómo es su estructura. Y después de eso lo que hacemos es identificar la realidad de nuestro entorno. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Y observar, ser muy observadores e identificar esas falencias, o sea, esas conexiones, ya sea con la parte visual o con el tacto, con el oído, identificar esas emociones que no nos conectan con el yo interior, ¿no? Sino que lo que hace es alejarnos de nosotros. Entonces esa percepción la hacemos de manera consciente y la captamos por medio de los sentidos. Y el aprendizaje es el resultado de la percepción, ¿sí? Entonces, la percepción, cuando tú haces esa percepción, esa visualización, esa impresión consciente de lo que observaste, automáticamente generaste un aprendizaje. Entonces, quiero dar un consejo y es que normalmente el aprendizaje ahorita actual es un aprendizaje muy
mecánico. El ser humano nació para hacer un aprendizaje creativo, no mecánico. Cuando hacemos un aprendizaje creativo, cuando interactuamos con los sentidos, interactuamos con lo que nos rodea, generamos experiencias. Esas experiencias captan mejor la información que estar leyendo y leyendo y leyendo. Me he dado cuenta durante estos días que el aprendizaje durante todo mi transcurso de vida, y es que cuando tú lees algo, la idea es que te proyectes, es decir, te visualices con ese libro. O sea, que tú leas y que cada párrafo que estás leyendo, cada línea que estás leyendo, te proyectes y visualices en la escena. Ahí está el aprendizaje. Ese es el aprendizaje simulativo. Ahí tú estás haciendo una percepción, estás imprimiendo de manera consciente lo que estás captando por medio de la vista y automáticamente estás generando una emoción. O sea, tú te estás emocionando, o sea, quieres saber más del tema. Entonces automáticamente te conectaste con lo exterior y tú quieres identificar más y más y más y más. Entonces, normalmente ese aprendizaje se da cuando tú te conoces, cuando tú conoces tus pasiones, cuando tú conoces tus gustos. Si a ti te gustan las cosas que haces, automáticamente nunca vas a tener estrés, nunca vas a tener una sensación negativa, nunca vas a decir, pero ¿por qué me toca ir a madrugar? ¿Por qué me toca madrugar hoy a las 4 de la mañana, mañana a las 4 de la mañana otra vez y pasa mañana otra vez a las 4? Entonces eso es lo que estás generando, es una carga psicológica y esto es enviando una señal, una sensación negativa, que durante el día vas a tener una emoción negativa. Entonces vas a responder mal, vas a ser fuerte con los que te rodean y no vas a respetar en algunos momentos, quizás tengas una conducta, un comportamiento más relajado, más tranquilo, entonces puedas modularlo, pero eso ya se le llama una inteligencia emocional. Entonces, cuando ya tú captaste todo tu interior y tú identificaste a qué viniste, identificaste cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus emociones, y tú automáticamente, cuando estás estresado, tú nivelas ese nivel de estrés. Tú lo que haces es regular ese estrés y automáticamente generar una emoción positiva para que no afectes a lo que está externo. Entonces, eso es, ya para terminar y para concluir, quiero eh, darles un consejo de que se dejen llevar por lo que más les gusta. Y eso lo identifican en el transcurso de la vida. Cuando ustedes observan, identifican lo que les gusta, automáticamente ustedes quieren ver más, quieren saber más. Entonces eso les genera una emoción positiva, constructivista. Y además de eso, un aprendizaje creativo, porque tú estás aprendiendo por medio de los sentidos, que ese es el aprendizaje adecuado. Cuando tú aprendes así, automáticamente generas un aprendizaje recíproco, es decir, lo que haces es compartir ese aprendizaje, porque tú estás emocionado, quieres saber que todo mundo, quieres identificar, que quieres transferir ese conocimiento a todas las personas, porque eso te genera una emoción. Entonces ahí está el aprendizaje y toda la visualización. Entonces nada, pues ya como tareas finales, identificar tus sensaciones negativas, positivas, identificar tus emociones negativas y positivas, identificar, captar mucho la percepción, o sea, cuando tú estás leyendo, generas una impresión consciente, entonces tú lo que haces es identificar ese externo para que generes un aprendizaje creativo. O sea, que tu cerebro automáticamente le des paso a crear cosas nuevas, a decir, oiga, mira, ¿qué pasa si yo hago esto? Te estás emocionando. Entonces, todo este tipo de experiencias te van a aportar mucho a tu ser interior, a tu yo interior, y a identificar tu personalidad y tu conducta y regular tus espacios de estrés, de alta intensidad del día a día que has tenido y regularlo por medio de la proyección visual y la relajación. Eso sería todo. No sé, John, ya seríamos darle paso a las preguntas, si te parece bien.
Vamos a dar paso a las preguntas, al turno de preguntas. Sí, en este caso llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, César. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones, y YouTube de esta forma las comparte y las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas que nos están llegando. Comenzamos con Mauricio Rosas desde México. Nos dice: ¿cómo transformar el miedo profundo generado en la infancia y el enojo que se implementa, entiendo, el enojo que se nos crea? Saludos. Bien, Mauricio, ¿verdad? Sí. Mauricio, bien, Mauricio, pues normalmente es una experiencia negativa, o sea, es una sensación que tuviste. Lo ideal sería hacer unos espacios en los cuales tú le des un cambio a esa sensación. Es decir, si tú ya identificaste tus sensaciones y tus emociones, entonces lo que haces es darle paso a esa sensación positiva para que automáticamente tú te visualices y pierdas esa sensación negativa que tuviste desde niño. Y lo que haces es visualizarte y proyectarte. Es un poco complejo, precisamente porque es un comportamiento que tú has adquirido y desde niño. Y es cuando tú adquieres un aprendizaje o una experiencia desde niño, eh, durante la evolución o el desarrollo del ser humano, es difícil quitarla, pero sin embargo se quita por medio del hábito, el hábito de crear esos espacios de emoción positiva y de proyección, de visualizarte, de decir, hey, si yo hago esto, no estoy haciendo bien las cosas, entonces hagamos esto de esta manera, que es lo que me está permitiendo proyectarme. Ahí tú identificaste cuál es la solución. Pero entonces, eso es lo que lo ideal es eso. Inténtate proyectarte a lo positivo, a visualizarte, y ahí llegar al espacio de decir, bueno, a qué yo vine, a esto vine, hagámosle, trabajemos para lograrlo. Eso es. Vamos a continuar. Esmeralda Mora tiene varias preguntas desde Uruguay. La primera de ellas es: de acuerdo a las experiencias vividas, ¿cómo lograr el equilibrio entre lo positivo y lo negativo para no caer en un extremo? ¿Me repites el nombre, John? Qué pena contigo. Esmeralda Mora. Esmeralda Mora. Y nuevamente la pregunta, qué pena contigo, John. De acuerdo a las experiencias vividas, ¿cómo lograr el equilibrio entre lo positivo y lo negativo para no caer en un extremo? Ok, bien. Eh, Normalmente el ser humano es débil, hay que ser sinceros, y es que nosotros somos animales muy débiles precisamente porque la sociedad nos está cambiando. La publicidad, el mercadeo, todo este tipo de cosas. El ser humano es facilista, pero asimismo somos facilitadores. Es decir, ese facilismo es el que nos está permitiendo o nos está impidiendo ser creativos o proyectarnos o visualizarnos. Entonces, esas experiencias, lo ideal es generar un equilibrio en el cual no nos dejemos llevar por las voces. Normalmente, día a día, todos los días, tenemos voces que nos dicen, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr, uy, tú lo hiciste muy mal, mira, eso estuvo pésimo, eso estuvo feo. Entonces, todo eso genera una experiencia, una emoción. Eso es una sensación, porque tú la recibiste por medio de la parte del audio, del oído.
Entonces, eso transferiste una sensación negativa. El punto de equilibrio es no de escuchar esas voces. Es decir, yo estoy proyectado con eso. Yo veo eso, automáticamente tú vas con eso. Pero si tú te dejas llevar por esas voces, ese, el qué dirán, ese, ay, pero ¿por qué me están diciendo estas cosas? Pero todo, tú te tienes que dejar es escuchar, o sea, escuchar lo que verdaderamente importa y es tus errores, ¿sí? Que alguien te diga, mira, tú estás cometiendo tus errores, te portaste un poco mal, pero que sea algo muy tranquilo, que sea una persona muy, normalmente de mucho conocimiento, que llegue a ti y te diga, oye, mira, tú te comportaste mal, tienes que cambiar esta parte, todo este tipo de cosas. Porque a veces hay otras personas que por orgullo responden muy fuerte, responden de querer tumbar a la persona, pero tú eres el único en el cual tú crees en tu yo interior y tú dices, yo proyecto esto y nadie me va a tumbar, porque automáticamente tú generaste esa percepción de todo lo que ves y generaste ese aprendizaje para no caer en esas voces. Muy bien, John. Continuamos con Esmeralda. La siguiente pregunta que tiene es: ¿qué pasa cuando no se logra el aprendizaje y se vuelve a repetir el error en que nos estamos equivocando? ¿Cuál es la falla? Mira, uy, siguiente pregunta. Eliana, ¿verdad? John, ¿me repites el nombre? Me van los Sí, números. sigue siendo Esmeralda, de Uruguay. Es Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. La verdad, yo con los nombres poco. No soy muy receptivo, pero trato de serlo por medio de experiencias. Pero bueno, con relación a tu respuesta, a tu pregunta, la respuesta es la siguiente. Eh, Normalmente, nosotros, el ser humano ha considerado que el error es lo peor que puede pasar. Y eso es lo más sabroso de la vida. Ahí está la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque tú descubres tus debilidades, tú descubres tus fortalezas. Entonces nunca podemos renegar un mal momento. Los malos momentos llegan para generar un aprendizaje. Y si es continuo y es constante, lo que estamos haciendo es que el hábito que estamos haciendo diariamente lo estamos haciendo mal. Es decir, estamos haciendo lo mismo y no salimos de la rutina, no salimos de la monotonía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay ciertas personas que se dejan llevar por la presión del dinero. Entonces, en unas empresas, no sé, una persona gana 5 millones y tú por no dejar ese trabajo, por miedo, tú dices, no, yo no puedo dejar ese trabajo porque ese es el que me está dando estabilidad económica, pero tú te estás visualizando con estabilidad económica, no te estás visualizando en el querer aprender, en el querer descubrir una nueva cultura, o sea, viajar, no sé, otro tipo de cosas, vivir otras experiencias. Entonces, eso te está como cohibiendo, está cerrando en una cápsula en la cual, no sé, hay veces las personas se encapsulan en esas empresas durante 5, 10 años, 15, 20 años, 30, 40, 50, 60, muchísimo tiempo. Y eso les está cerrando su cápsula de aprendizaje, su cápsula de experiencia. Entonces, el por qué no aprendemos de experiencias negativas es porque nos estamos cerrando a ese externo porque le tenemos miedo. Y ese es el riesgo que tú tienes que tomar. Ese es el riesgo que tú tienes que tomar, Esmeralda, de decir, oiga, yo quiero conocer algo nuevo, pero sí, claro, tú vas a decir, ay, voy a perder la estabilidad económica, vas a perder todo este tipo de cosas, pero automáticamente tú vas a captar un nuevo aprendizaje, tú vas a decir, oiga, mire, aprendí un nuevo idioma, pero si fuiste consciente del dinero, de no gastarlo, tú ahorraste y esa plata tú lo vas a hacer fruto de generar, de aprender otra cultura, o sea, de viajar. Entonces, todo eso es cuestión de hábitos, de conocernos nosotros mismos y de dejarnos llevar de nuestro ser interior. Muy bien, Joan. Continuamos, nos vamos, en este caso,
o volvemos de nuevo a México con José Olivares. Nos dice, ¿cómo puedo gestionar las emociones para que siempre sean positivas, aunque los eventos no lo sean? Bien, José. José, pues prácticamente tienes que darte unos espacios para ti. Es decir, no estoy diciendo que te des unos espacios de 40, una hora. Quiero que te separes un momento de unos 10 minutos, 5 minutos, te alejes, no sé, del día a día, si tienes una reunión, entonces antes de la reunión pausas y no sé, te encierras en el baño, en un lugar silencioso, conectas tu música, una melodía que te guste, y por medio de esa sensación tú vas a transferir una emoción. Entonces tú vas a regular y neutralizar ese nivel de estrés. Y por medio de esa sensación, pero solo tú lo sabes. Solo tú sabes cuál es la sensación positiva. No sé si te gusta una canción, no sé si te gusta ópera, si te gusta Da Vinci o si te gusta la parte, no sé, el jazz, no sé, algo muy tranquilo o música para meditar, no sé, lo que tú consideres. Ese tipo de música lo que te hace es desconectarte de lo exterior, ¿sí? Porque tú estás cargado de emociones negativas o de personas que te están tumbando, entonces automáticamente tú te encierras 5, 2 minutos, o no solo encerrarte, cerrar los ojos y visualizarte internamente. Entonces tú cerras los ojos y llegar a un momento, no sé, llámalo como meditación, llegar a un momento de tranquilidad, de desconexión, en el cual no escuchas nada, sino solamente escuchas tu melodía o tu música que te guste. Y ya sea por un minuto, ojo con dormirte, porque suele pasar en el caso tal de que las personas se dejen llevar de esa tranquilidad, el cerebro está súper tranquilo y lo que hace es mermar el sistema nervioso central y automáticamente dejar todo muy pasivo. Entonces te va a permitir que cuando llegues otra vez a la realidad, a la actividad del día a día, no puedas responder y tu cerebro esté como que, uy, distraído, ¿qué está pasando? ¿O qué fue lo que pasó? Entonces eso es. Y en caso tal de que, digamos, tengas estrés muscular, José, no remitas a un masaje. Un masaje solamente, que no sé, que te duelen los músculos, que cuando te hagan ese masaje, que ese masaje te permita movimiento. Es decir, si te hacen un masaje acá en el cuello, entonces tú haces este movimiento y te vas haciendo el masaje. Pero entonces cuando tú haces solo el masaje, si tú te quedas quieto, automáticamente es como si estuvieras consintiendo el músculo y el sistema nervioso central. Entonces eso es esa es la respuesta que estás dando. Entonces tu cuerpo no está emitiendo respuestas eferentes, tú estás recibiendo, no estás respondiendo. Y por eso, por medio de la respuesta se da a través del movimiento. Entonces, cada vez que tú haces ese masaje con intervención del movimiento, tu músculo está diciendo, oiga, tengo que estar activo, tengo que levantarme. Pero si tú solo haces el masaje, automáticamente tu músculo siente que lo estás consintiendo. Y en ese instante no necesitas eso, porque precisamente quizás tienes una reunión a la hora siguiente o al día siguiente. Eso sería, José. Muy bien, John, cuéntame. Nos vamos a Colombia con Shirley Gómez. Nos pregunta, ¿qué sensación me puede estimular para controlar la ansiedad de tener estrés y estar comiendo a todas horas del día? Estoy viendo que perjudica a mi salud. Bien, uy, súper bien esa pregunta, Shirley, de Colombia, paisana. Prácticamente, Shirley, lo que está pasando es que, como yo les decía, las emociones negativas, el 90% de las emociones promueven enfermedades. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué razón? Una sensación negativa es cuando, pues ya les había explicado, entonces la sensación en ese, cuando tú captas esa sensación, automáticamente tu respuesta va a ser agarrar todo para buscar refugiarte. Entonces, no sé, estás triste y te refugias en un postre de dulce. No sé, llegas y te dices, ay, me duele la cabeza, entonces te refugias en un café o no sé, una cucharada de azúcar, no sé, algo que te guste, ¿sí?
Entonces automáticamente no es una respuesta efectiva. ¿Por qué razón no es una respuesta efectiva? Porque lo que estás haciendo es que estás perjudicando más el sistema nervioso central. Entonces, si tú le envías una señal, un dulce o algo que no es adecuado, automáticamente tu cuerpo va a empezar a generar una mayor vasodilatación, un mayor estrés, un mayor agite. Entonces, al final del día no vas a poder dormir. Entonces, no te va a dar sueño, entonces vas a sufrir de insomnio, vas a sufrir de dolor de cabeza, vas a sufrir de estreñimiento, porque no estás respetando esos espacios. Entonces, ¿qué tareas te podría señalar o sugerir? Primordialmente, los hábitos alimenticios, respétalos. Es decir, el desayuno, el almuerzo y la cena, durante esos espacios intermediarios entre el desayuno y el almuerzo, consume unas onces, pero que no sean dulces. ¿Por qué razón? También otro doctor muy especial que habla, este doctor que se llama David Perlmutter, autor de Cerebro de Pan. Él señala que los carbohidratos simples y compuestos son los que nos está afectando la vida, el día a día, precisamente porque ellos tienen mucho contenido de glucosa y azúcares, y además de energía, son fuente de fibra. Entonces lo que estamos haciendo es recurriendo más a los carbohidratos simples, por ejemplo los postres, como les decía, todo eso dulce. Eso nos está, porque esa es una fuente de energía en la cual el cuerpo la usa solamente para cuando está haciendo ejercicio o está acelerado, y ahí la vas a gastar. De lo contrario, lo vas a tener ahí y lo que vas a hacer es estar acelerado. Entonces, lo ideal es mantener el hábito de las 3 comidas y agregar unas 5 comidas, es decir, entre el medio del desayuno y la cena, el almuerzo, y el almuerzo y la cena, a ver, unas 11, y consumir algún fruto, alguna bebida, una infusión, es decir, una aromática, un té verde. Eso te tranquiliza, sin azúcar, claro está. Y una fruta cítrica, no preferiblemente dulce, sino una fruta cítrica, que sea una manzana verde, una naranja. Esto te va a permitir que el sistema inmunológico esté activo y esté alerta en el momento en que estés, ya tu sistema inmunológico esté débil, y no pues llegue al momento del estrés, de la fatiga, de una gripa que se te escape. Entonces la idea es mantener el sistema inmunológico arriba. Eso sería. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para César. La siguiente es de Miriam, desde España. Nos dice, ¿producimos sensaciones según el estado que uno tenga? Gracias. Producimos sensaciones. ¿Me recuerdas el nombre, John? ¿Qué pena contigo? Miriam. Miriam, muy bien. Bien, producimos sensaciones según el estado que tengamos. Eh, sí, esa es una respuesta que sí, te la respondo con un sí rotundo. Y es que todo el tiempo el ser humano interactúa con las sensaciones, en todo el momento. Como les decía, sean simples o complejas. Cuando yo hablo de simples, es que sea un frío, sea, no sé, intenso, un verano fuerte, un invierno fuerte. Eso te va a permitir una sensación. Esa sensación automáticamente, por respuesta a eso, tu cuerpo va a responder, que donde tu cuerpo, tu sistema nervioso central, tu sistema inmunológico lo que va a hacer es activarse y en forma de defensa responder a esa sensación. Entonces, en todos los estados siempre va a haber una sensación, siempre. Lo ideal es eso, estar interconectados con nosotros mismos, identificar qué sensación es positiva y qué sensación es negativa,
y esa sensación negativa, no pararle bolas, es decir, no estar atentos a esa sensación, sino estar atentos a la sensación positiva, ¿sí? Si yo generé una sensación negativa durante el día, automáticamente tengo que recurrir, buscar cuál es mi sensación positiva. No sé, irme, recostarme en la cama con las piernas arriba. Eso te va a generar una tranquilidad, o ir a un spa, no sé, o hacer ejercicio. La idea es buscar esa sensación que te genere esa emoción. Pero siempre hay una sensación. Durante cualquier estado de la vida, siempre va a haber una sensación, tanto negativa como positiva. Pero eso lo tenemos desde niños. Si nos damos cuenta, los niños, cuando ellos se acercan a cualquier cosa, ellos tocan todo, todo, todo. Eso es una sensación de ellos están viviendo el mundo, están conociendo el mundo, pero no están conociendo a través de a nivel cerebral, a nivel racional o conductual, lo están conociendo a través del sistema nervioso periférico, es decir, por medio de los sentidos. Están visualizando, es decir, hoy cómo está mi entorno, es redondo, es cuadrado, entonces empiezan a diferenciar. Pero en ningún momento, si tú le dices, no, no lo coja, el niño quiere cogerlo, déjalo que coja ese objeto y que él conozca y genere esa experiencia. Entonces, automáticamente eso es lo que estamos, normalmente creemos que al cohibir a las personas es que estamos educando. No, porque cuando llegue el momento de ser el adulto, él ya va a tener la autoridad de decir, cuando niño no me dejaron ver esto, quiero verlo ahora que soy racional. Entonces quizás sea un error, ¿sí? Entonces hay que generar esas sensaciones de manera progresiva y que cada uno de nosotros nos demos cuenta y identifiquemos esas sensaciones. Muy bien, Jan. Néstor Jesús Fernández de México nos dice, en el sentido patológico, ¿qué recomiendas para la regulación de la sinapsis neuronal conforme a las falsas alertas generadas en el sistema límbico? Ok. Vuélvelo a repetir, que es una pregunta muy compleja, es muy buena. Néstor Jesús desde México, en el sentido patológico, ¿qué recomiendas para la regulación de la sinapsis neuronal conforme a las falsas alertas generadas en el sistema límbico? Muy bien. Muy interesante esa pregunta. Agradezco mucho las preguntas, que son muy buenas. Son de aprendizaje también para mí, porque es muy, muy bueno que estemos compartiendo conocimientos, y ese es el aprendizaje recíproco. Entonces, básicamente, cuando hay una sinapsis, es decir, cuando hay una conexión entre neuronas, lo que hacemos es que el sistema nervioso central interactúa más. La ciencia ha comprobado que se conecta más cuando hay conexión con la creatividad. Es decir, cuando le damos paso a construir las cosas, o sea, a ser facilitadores. ¿Sí? Por ejemplo, crear la tecnología, crear cualquier tipo de cosa, escribir, dibujar. Eso nos permite una sinapsis que va a permitir un aprendizaje continuo y un aprendizaje que va a generar una experiencia. Y esa experiencia es la que te va a dar ese conocimiento que puedes llegar a transmitir a los demás. Entonces, para dar la sinapsis o para dar esa tarea a responder, es por medio de actividades que generen gusto y tranquilidad, como es dibujar, como es pintar, como es escuchar la música. Entonces, todo ese tipo de cosas va generando sinapsis. Si a ti te toca hacer, no sé, hacer una charla o o exponer un tema, hazlo por medio de cuadros. Si el tema es muy denso, ¿sí? Si el tema es muy fuerte, entonces, ¿cómo se genera esa sinapsis? Dándole paso a la creatividad de tu interior, de tu sistema. O sea, cuando tú das paso a la creatividad, tú te conectas con el sistema nervioso central. Entonces estás dándole respuestas eferentes a los estímulos que estás recibiendo. Entonces vas dando respuesta, 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 y eso te va permitiendo generar experiencias significativas.
Eso es. Vamos a seguir con Néstor. Tiene otra pregunta. Nos dice, ¿nos puedes indicar, por favor, cuáles son las emociones primarias humanas, así como los sentimientos? ¿Cuáles son las emociones primarias? Sí, emociones primarias humanas, así como los sentimientos. Mm, Bueno, pues prácticamente no, o sea, esa respuesta no te la tengo bien concreta. Me gustaría investigar un poco más, porque de eso se trata, del aprendizaje. Pero básicamente yo siempre he clasificado las emociones, tanto, o sea, como ya les decía, negativas y positivas. Pero también esas emociones son transferidas por respuestas del sistema nervioso central que se transfieren a la gesticulación de la parte facial de la cara, o sea, de la cara. Entonces, normalmente esas emociones, cuando tú estás feliz, lo que haces es sonreír, cuando estás triste, frunces las cejas. Entonces, todo este tipo de cosas están influyendo mucho en tu estado de ánimo, ¿sí? Porque normalmente las personas merman esa fasciculación, donde nosotros empezamos a generar esa activación de esos gestos, eso de gesticular toda esa emoción. Entonces, nosotros a veces transformamos en la sensación, la emoción negativa por una emoción positiva. Entonces, hay veces estamos como así tristes, pero a la vez estamos felices. Y es que le queremos dar a la persona que estamos bien, pero internamente no lo estamos. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es que normalmente las emociones se transfieren a nivel visual, a nivel facial, y eso lo hacemos por medio de gesticulación. Eso sería mis aportes, no sé. En este caso nos vamos hasta México, bueno, seguimos en México, mejor dicho. Mara Torres nos dice, ¿cómo desbloquear emociones de la ansiedad? ¿Cuál de nuestros sentidos canaliza más eficazmente nuestras emociones? Okay. Listo, Amara, ¿verdad, John? Mara Torres. Amara Torres, Mara. Ok, Mara. Bien, básicamente, pues normalmente las sensaciones es un comportamiento que tengamos diariamente, que no sé, siempre que interrelacionemos con alguien, ese nos va a generar una sensación, sea positiva o sea negativa. Las sensaciones que más que más promueven negativas es cuando interactuamos con los demás. Ahí hay más sensaciones negativas. ¿Por qué razón? Porque las personas muchas veces se recargan sobre personas que están bien. Sí, entonces cuando a ti tu amiga o un amigo te dice, oye, mira, me fue mal acá, o no sé, mi familia está mal, entonces automáticamente, si tú no nivelas esa sensación, te puede a ti afectar también. Entonces, esas sensaciones que transfieren los seres humanos que están cerca a nosotros, no podemos dejarnos afectar por eso. Lo que tenemos que es identificar el punto de mejora y darles consejos y no ir más a fondo, porque esas sensaciones son las que estamos captando y la que el cerebro nos está generando una experiencia. Y esa sensación va a transferir una emoción negativa. Entonces, cuando estamos interactuando mucho, tratemos de ser muy flexibles con las personas, escucharlas, pero a la vez tener una respuesta contundente. No decirles, ay, qué triste, ay, no, o como desmotivarlas, o como decir, uy, eso es muy fuerte, eso es muy duro, porque automáticamente estás generando una sensación, estás puyando esa sensación negativa. Y más encima tú estás también afectado un poco, no sé, de lo que te pasó, entonces por orgullo le haces más fuerte. Entonces hay que generar un equilibrio.
un equilibrio entre las dos partes, entre lo que estás viviendo en el exterior con lo que estás viviendo en el interior. Siempre todo es un equilibrio, no uno no hace una cosa más que la otra. Siempre tú haces un equilibrio en las cosas. Siempre hay algo que no, que en la vida tiene que haber un equilibrio, tanto en la familia como en el amor cuando de pareja, eso siempre hay un equilibrio. Entonces, eso es una parte que se tiene que ir interactuando con los seres externos para que no se deje uno llevar de esas sensaciones. Muy bien, John. Vamos a continuar. Tanto Ivonne Pastre desde Argentina como Imelda Hernández desde Panamá nos hablan sobre la relación que hay entre determinadas emociones y contraer enfermedades como el cáncer. ¿Qué emociones pueden desencadenar un cáncer? ¿Cómo se pueden manejar durante el tratamiento? ¿Hay una relación directa entre determinadas emociones y enfermedades como el cáncer? Uy, excelente pregunta, Ivonne. Y la compañera que está ahí, pues básicamente, eh, mira, el ser humano es muy inteligente y lo ideal es generarle una emoción gratificante, es decir, llevarla a espacios de tranquilidad, llevarla a un paisaje, llevarla a lugares que valgan, que, que tú visualices algo súper tranquilo y algo increíble, sí, como, no sé, algo que esté cerca de ustedes, algo turístico. Además de eso, hacer un acompañamiento del ejercicio. El ejercicio libera ciertas hormonas que pues no quiero abondar porque me quedaría aquí, pero genera algunas hormonas las cuales permiten que el sistema nervioso central y el sistema inmunológico se active y esté en defensa para no captar esa emoción negativa. Lo que pasa es que cuando una persona está en situación de cáncer, psicológicamente se siente mal. Y eso es lo que está afectando. O sea, cuando a ti te dicen tienes cáncer, automáticamente tu cerebro captó ese mensaje y fue una sensación negativa y generaste una emoción negativa. Y eso tú transformas, entonces tú te sientes decaído, dices, ¿para qué existo? ¿Qué mamera? ¿Por qué no fue? Entonces es una tarea muy fundamental, es poner a escribir a las personas para que se visualicen. Es decir, no sé, ¿cómo se visualizan? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría sentir? ¿Qué te gustaría? Hacerle muchas preguntas, no sé, y decirle qué te gustaría vivir, a dónde te gustaría estar, dónde te gustaría conocer, qué experiencias te gustaría vivir. Entonces, todo ese tipo de cosas y que él las vaya escribiendo, esa persona, y que las estén cerca de esa persona. Entonces, que cada día que yo me levante, que esa persona se levante, visualice, se vea ese mensaje o vea la imagen, no sé, si la persona le gusta ver la imagen, mejor, porque la imagen, como te digo, es una impresión consciente, ¿sí? Entonces, es una percepción, o sea, ahí tú te visualizas. Entonces, si tú haces ese tipo de tareas, automáticamente le envías una señal al cerebro como de que, uy, tengo que levantarme con ánimo porque tengo que lograr llegar allá. Entonces tú haces todas las cosas para llegar allá. Entonces tú, lo ideal es dejar tareas. Listo, entonces que no sé, que para llegar allá se necesita regular la temperatura. Entonces vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer que nuestros músculos estén activos, que nuestro el corazón esté activo para llegar a la Antártida, no sé, el sueño es llegar a la Antártida. Entonces, listo, entonces vamos a prepararnos para llegar allá. Y una vez que estamos preparados, listo, lleguemos allá. Pero entonces la idea normalmente siempre esas personas requieren de un acompañamiento, de estar todo el tiempo ahí, de motivarlos, de decir, hoy bien, vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer esto. No decirle, hey, dale, lucha, tienes que seguir adelante, tienes que seguir. No, porque esas personas se dejan llevar por palabras y las palabras entran por un oído y salen por el otro. En cambio, las acciones como les decía, esa proyección, esa impresión consciente, o sea, de esa acción de ponerlos a hacer algo o no sé, de ponerlos a dibujar el paisaje donde quieren llegar,
eso les da motivos para crecer más, para proyectarse más. Entonces ahí hay sinapsis, lo que estamos hablando en el cerebro, hay sinapsis y creatividad y automáticamente hay felicidad. Entonces eso es. Y la compañía fundamental del ejercicio, prescripción del ejercicio para esas personas que ya está ligada con un médico o un psicólogo o cualquier fisioterapeuta que esté al tanto o que esté acompañando el médico profesional en ese cáncer. Pero fundamental esas tareas, visualizarlas. Muy bien. Bien, John. Vamos a continuar con las últimas preguntas. Nos dice María Eugenia Trujillo desde Colombia. Saludos, César. ¿Qué debo hacer cuando tengo un terrible enojo? ¿Lo vivo o debo cambiar de emoción? Gracias por tu respuesta. María Eugenia, ¿verdad? Sí. Listo, María Eugenia. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todos. Bien. Eh, Cuando es una sensación negativa, trata de dejarla, si y te está afectando, sientes que te estás afectando, sientes que no te sientes bien, o sea, valga la redundancia, no te sientes bien, como que no estás conectándote con esa sensación. Entonces tú tienes que cambiarla, porque si tú no la cambias, tú estás permitiéndole al cuerpo mantenerte en esa línea. Y la vida es de esto, de subir y bajar, nunca es constante. La vida es, en un momento tú estás feliz, tú tienes toda la estabilidad económica, estás súper bien, pero de repente, ¡pum!, vuelves abajo. Y entonces en ese instante es cuando tú aprendes y conoces tus debilidades. Y a través de esas debilidades proyectas el cambio. Entonces generas un conocimiento y un aprendizaje que te va a permitir conocer tus habilidades y asimismo ir creciendo nuevamente y volver abajo. Pero todo esto, la vida es constante, la vida es siempre variable, la vida nunca es constante, o sea, nunca tiene una línea recta, porque donde tuviera una línea recta, el conocimiento no existiría, el aprendizaje no existiría, no conoceríamos quiénes somos, porque es que, vuelve, como les decía hace rato, cuando tú generas tienes una experiencia negativa, o sea, tuviste, no sé, tuviste, no sé, te sacaron del trabajo por alguna razón. Eso genera un choque psicológico y eso genera una emoción negativa. Entonces, lo que tú estás es nuevamente reeducando tu cuerpo para decir, no me puedo dejar vencer, tengo que hacer otro tipo de cosas. Si pasó eso, entonces yo tengo que hacer otro tipo de cosas. Entonces, darle paso a la visualización, a esa percepción, hacer esa tarea de impresión consciente, de generar un dibujo, de escribir. Muchas veces cuando tú estás calle y estás normalmente pasando, caminando, y de repente se te viene algo, una frase o un mensaje o un dibujo, quieres dibujar algo o quieres colocar una frase que te gustó, entonces automáticamente apúntala, porque eso te va a generar una experiencia. Si tú no la apuntas, automáticamente a ti se te va a olvidar, no te va a importar nada, vas a seguir, pero si tú la apuntas el momento en que estés triste, automáticamente vuelves y miras esa imagen y dices, ay, me acuerdo tanto de esa experiencia tan chévere, tan gratificante, que yo la escribí. Eso es, ahí se promueve el cambio. Entonces la idea no es dejarte llevar de esa sensación negativa, sino también variarla, generar un equilibrio. Muy bien. Vamos de esta forma con la última pregunta de la noche. Marimir desde Argentina nos dice, cuando la sensación se queda a nivel del estómago y no sabes qué emoción está funcionando ahí, ¿cómo gestionas esa emoción para que te deje de paralizar? Uy, Mari, uy, ahí sí me corchaste porque es una pregunta muy global. Normalmente, bueno, te voy a dar las dos respuestas a esa pregunta, quizás una de ellas te sirva. Pero normalmente hay dos tipos de sensación. Normalmente cuando estamos felices, esas sensaciones como ese hormigueo en el estómago, es cuando tú sacias
tu alimento del día o automáticamente generas ese vacío gástrico, entonces te genera una satisfacción. Eso sería una. Y la otra sería la parte de cuando tú estás estresada, normalmente hay estreñimiento, siempre, todo el tiempo que hay estrés, normalmente el estrés se transfiere a nivel encefalocaudal, es decir, va de aquí a nivel del encéfalo, todo el encéfalo hacia abajo. Y eso es lo que se está transfiriendo. Entonces, cuando tú estás tensa, tus nervios lo que hacen es generar una vasoconstricción, porque es una respuesta a ese estrés. Entonces, lo que es ideal sería es respetar los horarios de comida, como ya le había dicho a otra compañera, y fundamentalmente eh, recurrir a alimentos que sean saludables, que no sean como comida chatarra, como algo que esté fácil al alcance de la mano, no recurrir a eso, porque el cuerpo no está adaptado para eso. Nuestro cuerpo está adaptado para generar un hábito del alimento, una cultura alimenticia. Entonces el estrés, al generar ese tipo de estrés, tú no haces una digestión adecuada, tú no, tú no absorbes los nutrientes esenciales de los alimentos y por ende te genera acidez gástrica. Y posteriormente, pues tienes que ir al baño o te dan náuseas o te dan mareos, porque tu cuerpo no está absorbiendo los nutrientes de esos alimentos. ¿Y es por qué? Porque hubo un desorden alimenticio, uno. Dos, porque estás estresada y no comiste bien. Y porque estás estresada y comiste bien, pero comiste rápido. Ese es otro caso fundamental. Y es que las personas se dejan llevar del día a día y comen rápido. Son capaces de comer en 15 minutos. Y yo me pregunto, en esos 15 minutos, por ahí uno se aprovechan para la digestión. De resto, se pierden porque tú estás acelerada. Entonces, ese es el estreñimiento el que está generando, ese es el dolor que está generando y es porque no estás en un estado de tranquilidad, no estás brindándoles los espacios necesarios para ti. Y eso es fundamental, porque lo ideal es no depender del trabajo, del día a día. La idea es depender de nosotros mismos, de decir, bueno, yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer, yo ya me agendé y voy a respetar mis horarios. Eso es fundamental. Entonces, yo creo que esa sería la respuesta a tu pregunta, que considero que esos dolores que se dan a nivel de estreñimiento y estrés gástrico, se da es por eso, por sensaciones y emociones que están tensas. Que los músculos se tensionan aquí y se transfieren a nivel del intestino delgado y grueso y no te permite absorber los nutrientes esenciales. Muy bien, John. Llegamos así al final de la conferencia. Muchas gracias, César, por esta información. Estoy aquí observando. Ha habido países como Panamá, Puerto Rico, Perú, Venezuela, Colombia, Brasil, Guatemala, Uruguay, México, Italia, Estados Unidos o España viéndonos. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra colaboración. Recordar que Yo, ahora la conferencia sí, queda en directo. Un momentillo, sí, César. sí, John, Ahora. yo te quería, para compartir mis datos en caso tal de que la gente quiera una atención personalizada o algo. Sí, sí, ahora vamos, ahora te doy, no te preocupes, y ahora te doy paso en el minuto Ah, ahora listo, al pues. final. Recordad Le agradezco, John. simplemente que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a dar un minuto a César para que se despida a todos vosotros y, como os decía, pues pasaros su información. John, muchas gracias, te agradezco por ese espacio. Y a Mindalia también les agradezco mucho. A aquellos que estén interesados, que tengan muchísimas más preguntas, no duden en comentarme. La verdad, si yo no les respondo en el instante, les respondo al día siguiente, pero lo ideal es que pueda responderles a las preguntas, a todas las preguntas que ustedes tienen, porque ese es el aprendizaje significativo, ese es el aprendizaje recíproco. Lo ideal no es quedarse con eso, porque cuando tú compartes el conocimiento, ahí está el aprendizaje continuo.
Y ya con esa parte, con esa última frase, pues mi nombre completo es César Arévalo. Mi número de contacto es más paréntesis y más 57, que es sí, el código de Colombia, y es 310-274-274. César, No, perdón, no se pueden decir números de teléfono por protección de datos en Internet. ah, Entonces, si quieres dar un listo, email dale. o la página web, pero el número de teléfono no se puede por Listo. protección de datos. Gracias. Gracias, Joan. Entonces, básicamente, mi correo electrónico, en caso tal de que se quieran comunicar, es cesararevalo191@gmail.com. Entonces, cesararevalo191@gmail.com. Ahí estaré atendiendo todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Recuerden que mi enfoque es la prescripción del ejercicio para la salud. Entonces, lo que yo hago es generar un plan y un acompañamiento adecuado para las personas y acompañar también a nivel de higiene postural, de columna feliz, que es donde hacemos unos ejercicios posturales adecuados para cada una de las personas, generar hábitos tanto alimenticios como hábitos de la vida cotidiana saludables y adecuados. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que me quieran comentar, ahí está mi correo presente. Pues nada, eso sería todo por el día de hoy y estaré atento a una próxima charla para ustedes. Muchas gracias, César. De nuevo, ahora sí vamos a iniciar la despedida del programa. Recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, debajo en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. También recordad que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.